Aleluya. Pueblo santo de Dios, les saluda a su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, esperando en Dios que estén regocijados en la presencia del Señor. Amén. Bendiciones. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos da de escudriñar tu palabra, Señor, reconociendo, Dios, que tú eres la fuente, Señor, que tú eres el refugio, que tú eres el Todopoderoso, el Creador, Señor. Tú eres el Creador de los cielos, de la tierra y su plenitud, de los mares y todo lo que en ellos hay. Padre bueno, gracias. Tú eres el Dios de lo imposible. Para ti, Dios, no hay nada imposible. Eres el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y omega. Tú eres, oh Dios, sobre todo tiempo, Señor. Padre amado, hermoso, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, dirigirnos a tu pueblo remanente, Señor. Un pueblo amado, oh Dios, por tu gran amor, por tu gran misericordia, tu piedad, Señor. Muchas gracias, Padre. Te amamos, Señor, y te honramos. Amado Padre, queremos, oh Dios, que nos ayudes a través de tu santo y bendito Espíritu, Señor, que nos des la revelación de esta palabra que vamos a escudriñar, vamos a proporcionarla, Padre, a tu pueblo, Señor. Sé propicio, Señor, bendícenos en esta hora. Abre nuestro entendimiento, abre la puerta de nuestro corazón, Señor, y queremos, Señor, ser buenos herederos tuyos, Señor. Para la honra y gloria tuya confesamos victoria, porque nos has perdonado todo pecado, Señor. Nos has limpiado, Señor. Padre bueno, y anhelamos el conocimiento que hay en tu verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Bendecimos a tu pueblo por Cristo Jesús. Amén. Amado pueblo, gracias. Aquí estamos con el único anhelo de ser de bendición a cada heredero de Dios. Amén. Pueblo redimido por aquella hermosa sangre. Anhelamos cuántas bendiciones en el Señor. Amén. Y pronto vamos a la escritura en el libro de Efesios. Déjenme leerle Efesios 4 y el verso 15 y el verso 17 para una introducción. Vamos a meditar posteriormente en otros versos y el meollo del mensaje está en el verso 4 de Efesios, verso 23. Amén. Pero dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire lo que dice el 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy vamos a hablar de un hermoso tema que es la mente. Pensemos, amados hermanos, la mente. Si hemos pensado en el corazón y dijimos en el audio anterior, dureza de corazón. Hoy queremos pensar y queremos decir, tanto el corazón como la mente van de una manera paralelo. Amén. Queremos pensar entonces en la mente. Pensemos entonces. Queremos pensar en la vida nueva que estos versículos nos hacen ver. Si todo este párrafo, todo este bloque de versículos habla de un cambio, de un arrepentimiento, habla de una nueva vida, ¿sí? Pero dijimos el centro del mensaje es allá en los versos 4, 22, 23 y 24, sí, pero el centro dijimos el verso 23, la mente, amén, donde se nos pide y se nos manda a ser renovados en el espíritu de la mente, amén. Entonces consideramos que habla todo esto de una vida anterior o vida vieja y de una vida nueva, amén. Pero dijimos el tema es la mente, ¿sí? Pensemos entonces pensemos en usted y yo, por ejemplo, queremos ser buenos hijos de Dios. Cada uno que ha recibido a Cristo quiere ser buen hijo de Dios, ¿sí? Porque eso dice la Escritura.
entonces pensando en ser buenos hijos, estamos pensando en ser obedientes a su palabra, ¿sí? Ayer fuimos de un modo, hoy queremos ser mejor, mañana queremos ser mejor, mejores hijos de Dios. Amén, porque de eso se trata en la vida nueva y todo esto radica en nuestra mente. Bien, vamos a considerar, como dijimos, pues el meollo del asunto y vamos a pensar en el maná que Dios nos da hoy. Recordemos, el maná que Dios nos da hoy sea un rema en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Dios quiere grabar, hemos dicho, esta verdad en nuestros corazones. Dios quiere escribirla en nuestros corazones, ¿sí? Y esto es todo para mi propio bien. Vivir ante Dios una vida agradable, pensar ante Dios unos pensamientos que vienen de Él. Amén. ¿Sí? Pensamos esto entonces, que esto nos afirma en la esperanza que usted y yo tenemos, ¿sí? Porque usted y yo tenemos una esperanza, amén, una esperanza de verle a Él un día, una esperanza de estar en las bodas con Él, ¿sí? Una esperanza de caminar con Él por aquellas calles de oro que menciona la Escritura, ¿sí? Entonces tenemos esta esperanza afirmada en la Escritura, ¿sí? Esperanza de venir un día en el milenio a gobernar juntamente con Él, ¿sí? Y siempre les hemos dicho, bueno, a mí que me dé la ciudad de Benay, se recuerda de esto, ¿verdad? Amén, ¿sí? Hay esperanza entonces, estamos firmes, estamos anclados en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Estamos conscientes, ¿verdad?, de lo que Él nos pide. Estamos muy conscientes de lo que Él quiere que seamos sometidos a su palabra. Amén. Bueno, y dijimos pues ver los versículos. Por ejemplo, dice el verso 22. Fíjese lo que dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. 24. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos conscientes de la palabra que estamos oyendo. Amén. En cuanto la Escritura nos enseña en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Él está hablando de este sistema, dijimos en este bloque de versos. Habla de esa manera, entonces pide y ordena, dice el verso 22, que nos despojemos, ¿sí? Despojemos. Para pensar en esta palabra tenemos que ir a nuestra mente, pero ¿qué es despojarse? Despojaos, ¿sí? Esto es algo imperativo, no está pidiendo permiso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, despojaos. Pensemos, esto se refiere a quitar algo por completo, o sea, tirar, botar, ¿sí? Destruir, quitar algo de completo, ¿sí? Despojarse, despojado, quitar algo por completo, amén. Entonces, vamos a empezar, dijimos, de tirar lo que ya no sirve, lo que ya no nos edifica, bótelo, ¿sí? El apóstol Pablo, acuérdese, él dice en sus escritos que todo el conocimiento, ¿sí? Esto lo encuentra allá en Filipenses capítulo 3, usted léalo todo y ahí va a encontrar todo esto cuando él dice, voy a la meta, prosigo al blanco, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en su escritura. Todo lo que ganó en su vida pasada, en la vida anterior, toda inteligencia, toda la gloria, los aplausos, las riquezas que él tuvo, todo lo consideró, dice, como basura o estiércol. Sí, todo me he despojado de ello.
¿sí? Eso nos da a entender, ¿sí? Y consideramos quién era el apóstol Pablo, ¿sí? Muy sabio, muy inteligente, muy educado. Bueno, cuanto más algunos de vosotros, pues éramos así, amén. Y todo por lo que hoy dice allí mismo en la escritura, y todo por lo que hoy conozco, ¿sí? Y todo por la causa de Jesucristo, que es lo que conoce entonces. Acuérdese el encuentro que él tuvo con nuestro Salvador Jesucristo, amén. Entonces él dice, todo esto yo me he despojado de ellos, dice, por la eminencia que hoy en día conozco, que es Cristo Jesús, ¿sí? Mi Salvador, amén. ¿De cuántos es nuestro Salvador Jesucristo, amén? Por su gran misericordia, por su gran amor, por su gran benevolencia en aquel tiempo pasado, porque nos cuidó a pesar de que éramos infieles con Él, a pesar de que éramos contra Él. Mire, Dios nos cuidó, nos protegió. Cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos rescató, dónde estábamos cuando Él nos encontró. Amén. ¿Sí? Entonces estamos considerando la mente, ¿sí? Entonces dijimos, Dios fue bueno con nosotros en aquel tiempo o en el tiempo de hoy y en el tiempo venidero. Él promete ser siempre fiel. Entonces agradecemos, ¿sí? Y amamos a Dios Altísimo por todo lo bueno que Él es. Él es bueno. Él es el Todopoderoso. Él es el que me da el vivir, ¿sí? Él es el que me da el suspirar, ¿sí? Dios es bueno. Entonces, dice el verso 22, despojados, pues, ¿sí? Pensemos esto, ¿qué es despojados, sí? Pensemos en alguien, pensemos en un mendigo, porque algunos de nosotros andábamos en las calles como mendigos, claro, ¿verdad? Entonces, pensemos en un mendigo, ¿sí? Cuando este mendigo decide despojarse de sus harapos, fíjese, ¿sí? Usted sabe bien cómo andan allí en la calle, todos sucios, todos rotos y buenos, ¿sí? Y de toda su vestidura, él decide despojarse de toda su ropa sucia, aún hasta de la carretilla que lo usa como transporte, ¿verdad? Él decide despojarse hasta del mal olor que ellos despiden, amén. Entonces, para considerar, ¿sí? A veces necesitan ayuda, a veces necesitan un consejo, o a veces ellos solos determinan porque están cansados de vivir ya esa vida de harapos. Amén. ¿Sí? Entonces ellos piensan, no más esta vida, voy a tirar todo esto, me levanto. Es como el gran fumador también, ¿sí? ¿Verdad? El fumador un día determina y dice, ya no más cigarros, ya no más, ¿sí? Una determinación, todo esto radica en la mente, amén, ¿sí? Y dijimos, esto va paralelo con el corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué se despoja? La escritura, acuérdese, nos enseña, ¿verdad?, que hay un cambio, hay un arrepentimiento, se despoja de la vieja vida, de la vida anterior, ¿sí?, de todas sus ropajes, ¿sí?, y hay un cambio. Ya se rasura, ya se baña, ya se perfuma. Oye, está bien guapo, está bien hermoso en la nueva vida, ¿sí? Pero tuvo que tomar una determinación, una actitud, ¿verdad? En esa actitud todo esto se describe. El arrepentimiento del pecado. Debe de haber un arrepentimiento del pecado. Ya no más vida anterior, ya no más vida pasada, ya no más, ¿sí? Es una determinación, ¿sí? Entonces vemos, decide entonces este tipo, decide vivir una vida nueva, ¿sí? Me arrepiento, quiero un cambio, decido, ¿sí? Y se levanta, ¿sí? Y se somete, digamos, a la voluntad de Dios. Se somete a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Se somete. Entonces vemos un cambio, un arrepentimiento genuino, una actitud, ¿sí? Decisión, determinación, ¿sí?
en un cambio, en despojarse de lo anterior, despojarse de la vida pasada, ¿sí? Pensemos esto, pueblo. El gobierno de esta gran nación o los gobiernos estatales aquí en América, ellos quieren el bien para los desamparados, ¿sí? O indigentes, ¿verdad? Como usted quiera llamarles. Ellos hacen grandes edificios o proyectos para arroparlos, para cubrirlos. Hacen grandes edificios a estrenar, nuevitos, ¿sí? Todo esto para ellos, para los indigentes, para aquellos desamparados, ¿sí? Vamos a pensar, lo único que allí hay reglas, ¿sí? Para entrar a un edificio o a un proyecto o como sea, algo que les va a cubrir de parte del gobierno, ¿sí? Hay reglas, hay leyes y hay que cumplirlas. Por ejemplo, hay hora de entrada, hay hora de salir y bueno, tienen alimentos, les dan comida, les dan baños, les dan ropas y bueno, cuántas cosas, ¿sí? Algunos obedecen, pero otros no quieren obedecer las reglas que en esos lugares tienen. Amén. De igual manera nosotros a veces Dios nos da su palabra, sus principios y algunos de nosotros cristianos queremos obedecer, otros no queremos obedecer. Necesitamos un cambio, necesitamos parar y arrepentirnos de todo pecado. Amén. Porque todo esto es bueno para cada uno de nosotros. Nos va a ir bien, tal como aquel indigente que se arrepiente y dice quiero un cambio, le va a ir bien si hace el cambio, y esto está descrito como el arrepentimiento. Arrepentimiento, amén. Dios es bueno y Él anhela siempre lo mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Él es nuestro Padre, Él es nuestro gobierno, ¿sí? Y el gobierno de estas gentes que mencionamos, pues son los presidentes de los estados, amén. Y quieren lo mejor para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces todo esto, pues, algunos prestan atención al consejo, otros, pues, dijimos, lo procesan ellos solos y determinan entonces en tomar una nueva vida, tomar una nueva oportunidad, tomar un nuevo amanecer, tomar, un nuevo aire, respirar ánimo de vida, amén. Respirar ánimos de vida, y todo esto les enseña para ellos. Me levantaré, ¿se acuerda el hijo pródigo? Me levantaré, me levantaré. Necesitamos, pueblo, levantarnos, ¿sí? No en contiendas, no en tantas cosas malas, no, necesitamos levantarnos y entrar en el reposo de nuestro Dios, entrar al aposento de nuestro Dios. Necesitamos levantarnos y arrepentirnos de todo aquello que hay en nosotros. Si pudiéramos oír o pudiéramos escudriñar qué es lo que hay dentro de nosotros, la escritura nos muestra realmente, pero necesitamos el tiempo, ¿sí? Necesitamos la dirección de Dios. ¿Para qué queremos escudriñarlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en mí? Necesitamos oración. Dios, enséñame qué hay en mí. Y Dios, que es bueno y quiere lo mejor para usted y para mí, Él nos va a revelar, Él nos va a enseñar. Entonces, ¿sí? Entonces, la vida cristiana, pensemos esto, la vida cristiana sin oración, sin obediencia, sin escudriñar la palabra, esta vida cristiana se deteriora, ¿sí? Y eso significa peligro, eso significa alerta, eso significa levantarnos, eso significa arrepentirnos, examinarnos, dejar la vieja vida. Haya un cambio, despojarme. Despojémonos, despojaos, ¿sí? De aquella vida hipócrita, de aquella vida de envidia,
de aquella vida donde no hay arrepentimiento, donde no hay conciencia, donde no hay actitud agradable a Dios, ¿sí? Pensamos, somos salvos, ¿verdad? Amén. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos someternos a su palabra. Déjeme, solo quiero leerle Isaías, el capítulo 55, versos 6 y 7. Mire lo que dice la Escritura. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero déjele leo el verso 10 y 11, y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, ¿sí? No volverá a mí vacía, amén, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios nos envía hoy el maná, y Él anhela que esa maná sea rema en cada uno de nosotros, ponerlo por obra y ser como Él quiere que seamos. Amén. Pero dijo otra vez el verso 22, que nos despojemos, y pensamos que dice, terminando, el viejo hombre. Este hombre dice que está viciado, ¿sí? O sea, vicios, ¿sí? Vicios pasados, ¿sí? Como dijimos, si fumaba, pues imagínese hoy siendo ya cristiano y sigue fumando, necesita un arrepentimiento, un cambio. Está quemando su dinero, ¿sí? Entonces, del viejo hombre, ¿sí? Que está viciado, ¿sí? De aquellos deseos, dice, engañosos. Eso dice el verso 22 de Efesios 4, ¿sí? Entonces vamos a pensar, Dios me rescata del hoyo, Dios me rescata de los vicios. ¿Cuántos testimonios hemos oído, sí? ¿Cuántos nos consideramos que Dios nos rescató? Algunos éramos, como dice por ahí, éramos una piltrafa humana, caminando, deambulando, sin brújula, sin dirección. Amén. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poder, ¿sí? Hombre viejo, entonces, ¿sí? Es necesario ese viejo hombre que haya un cambio. Pensemos entonces, en el principio nosotros fuimos gente de bien, pero el tiempo nos fue enseñando el pecado y fuimos entonces atraídos por el pecado. Y en sí, pues venimos de una descendencia pecaminosa. Acuérdese del tiempo de Adán y Eva, ¿sí? Esta naturaleza pecaminosa, fíjese bien, ha sido desgastada. Pensemos en el tiempo de hoy. Esta naturaleza ha sido desgastada al máximo. Ya no hay más. Se ha desgastado al máximo. ¿Cuánta maldad hoy en día, sí? Vamos a pensar. Hoy se ha corrompido, ¿sí? Por el engaño. Esta naturaleza se ha corrompido por el engaño de Satanás desde el principio. Y él continúa destruyendo, ¿sí? Él continúa provocando engaños, ¿sí? ¿Cuántos engaños hay en el mundo, sí? Y él quiere pues seguir destruyendo más y más, a modo de ser toda esta humanidad inútil, Pensemos eso, ¿sí? Pero Dios pues llega a tiempo y Dios nos rescata y Él envía su palabra, ¿sí? Y Él anhela que se arrema en nosotros para ponerla por obra. ¿Cuántos anhelarán saber una verdad? Tenemos que pensar, amén, con la mente, ¿sí? Dios nos da la oportunidad a todo aquel que quiere ser salvo.
Pensemos entonces la salvación. Pensemos en la salvación. Es una unión espiritual con Jesucristo. Esto se describe, fíjese bien, en dos términos, ¿sí? El primero, vamos a pensar, se describe en la muerte más sepultura del viejo hombre. Acuérdese del bautismo, amén. Esto se describe entonces de dos maneras: la muerte más sepultura del viejo hombre. Lo sepultamos, amén. Acordémonos de esta verdad. Y el otro, el 2, es la resurrección. Acuérdese, muerte, sepultura, resurrección, ¿sí? La resurrección del nuevo hombre, ¿Para qué quiere esta resurrección el nuevo hombre? ¿Para qué quiere ser un nuevo hombre? Pensemos, ¿sí? Se levanta, ¿sí?, para andar en nueva vida. El nuevo hombre tiene que caminar bajo la nueva vida que hoy es en Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí entonces un hombre nuevo, un hombre transformado, ¿sí? Una vida nueva que nos alegramos tanto por esa vida nueva. Wow, Dios es bueno, Dios es bueno, y anhelamos disfrutar esa vida nueva cada día, cada momento. Hermano, cuando me saludan o lo saludo, ¿y cómo está? Alegre de verlo, mi hermano. Wow, cuánta alegría, ¿sí? Un hombre nuevo que debemos de estar regocijados bajo la presencia de Dios, regocijados porque hoy vivimos una nueva vida, ¿sí? Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, amén. Entonces consideramos entonces que en la resurrección, pues, un hombre nuevo, nueva vida, ¿sí? Nos levantamos entonces o determinamos entonces para andar en nueva vida, ¿sí? Aquí un hombre nuevo, transformado, una vida nueva y bueno, ¿verdad? Y dijo mi consiervo el otro día en un audio, ¿y cómo dice no cuidar esta grande salvación? ¡Wow! Pareciera ser palabras que las dejamos desapercibidas, pero hay una gran verdad de que debemos de estar anclados en esa verdad que, bueno, viene de nosotros mismos algunas veces. Por ejemplo, cuando decimos, ¿y cómo no cuidar esta grande salvación? ¿Y cómo no estar agradecido con nuestro Dios? ¿Y cómo no estar contentos? ¿Y cómo no sentirnos bien si hoy somos unos hombres o seres humanos o cristianos de una manera transformados por la salvación que viene de Dios? Acordémonos, Él envió a su Hijo, ¿sí?, para darnos salvación, ¿sí? Entonces dijimos, esta salvación pues es la unión espiritual con Jesucristo, amén. La salvación pues se describe de una unión espiritual entre el hombre y Jesucristo, ¿ok? Nos alegramos mucho por esto, ¿sí? Pensamos, ¿usted se alegra, pueblo, por tener este grande don de salvación, por tener este regalo tan preciado que no merecíamos algunos de nosotros? Nos alegramos, amén. Entonces debemos cuidar, pues, ¿verdad? Como dijo mi consiervo, debemos cuidar entonces esta grande salvación, ¿sí? Esta transformación, ¿sí? Y esta transformación, esta salvación, fíjese lo que vamos a decir, es el tema del apóstol Pablo, ahí en el capítulo 6, ¿sí?, de Romanos. Fíjese, esta salvación, dijimos, es el tema que presenta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 14 es todo el capítulo, ¿sí? Léalo allí en su casa y considérese, examinémonos a cada uno, ¿sí? No hay tiempo para leerlo, pero bueno, dijimos, léalo a usted allí en su casa. Como dijimos, de igual manera, leamos, estudiemos, escudriñemos el libro de Éfeso, ¿sí? Dios es bueno y tiene palabra y riquezas muy preciosas para cada uno de nosotros, amén. ¿Sí?
en algo hay que pensar en lo que es digno. Amén. Pero, amados, no llegamos al verso 23, pero déjese lo leo nuevamente. Y bueno, la palabra nos enseña en el verso 23, déjeme leérselo, y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjese lo que dice, ¿sí? Pero solo le digo un poquito, unos segunditos más, amén. La mente, pues, ¿verdad? La mente. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Pensemos en la mente, dijimos, esto va paralelo con el corazón y dice, pensando en la mente, esta palabra, la mente, es un campo de batalla día con día, aún estando en nuestra oración cotidiana o diaria, como usted quiera llamarle, aún estando en oración. El diablo es tan mentiroso, tan engañador, que nos mete a veces pensamientos raros, ¿sí? Estando aún orando, ahora imaginémonos estar sin oración. Entonces la mente es un campo de batalla, ¿sí? La mente, oiga bien, es un campo de batalla. Entonces, pensando en la mente, ¿sí? Es la parte más vulnerable del hombre. Solo queremos animarle al próximo audio, de esto mismo vamos a tratar, ¿sí? Por eso queremos animarle a que se anime, ¿sí? A oírlo. Y como quisiéramos oír, ¿sí? No es para vanagloria de ninguna manera. Pero déjeme le termino diciendo en la mente, ¿sí? Dijimos es la parte más vulnerable del hombre, del ser humano, ¿sí? En la mente ahí bendecimos a Dios, ¿sí? En la mente ahí ofendemos a Dios, ¿verdad? Por los pensamientos dijimos lo que pensamos, ¿sí? Entonces dijimos la mente, ahí están nuestras guerras espirituales y emocionales, ¿sí? La mente. Allá en Romanos capítulo 7 y el verso 23 enseña y dice que la mente es una ley, ¿sí? La mente es una ley, ¿sí? Entonces pensamos esto, el pensamiento, ¿sí? Es lo que se procesa en la mente. Oigamos esto, ¿sí? O sea, el pensamiento no es la mente, ¿sí? El pensamiento es lo que se procesa en nuestra mente. Pensemos, hay un corazón, entonces, ¿sí? Hay un lugar, hay un asiento, ¿sí? Donde todas estas cosas llegan, ¿sí? Dependiendo cómo las procesamos, llegan al corazón, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que debemos de oírlo todo y retener lo bueno, examinarlo, ¿verdad? Retener lo bueno, eso enseña que lo malo a la bolsa rota y lo que es bueno a la bolsa que no está rota, ¿sí? Nuestro corazón, para irlo llenando de aquella verdad que agrada a nuestro Dios, ¿sí? Para irlo llenando de aquella palabra, de aquel rema, ¿sí? Que a Dios le agrada. La mente, pues, ¿verdad? Es de un lugar importante donde se procesan nuestros pensamientos, ¿sí? Y acuérdese que la Escritura nos dice que los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios, ¿sí? Los caminos míos, dice la palabra, no son los caminos de Dios, ¿sí? Entonces mi mente debe de procesar y atraer lo bueno para llevarlo al corazón, ¿sí? Veamos entonces que la mente es algo importante, vital, ¿sí? No hay mente, tenemos problemas serios. Vamos a orar, pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has dado, Señor, para poder considerar tu palabra y poderla retener, Señor. Esperando siempre, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, tú nos continúes revelando, Señor, esa verdad tan preciosa, Señor.
Dios Todopoderoso, sé propicio a cada uno de nosotros. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Sé propicio, Padre. Te anhelamos, te deseamos. Bendecimos a tu pueblo, Padre. Que cada oidor que ha oído esta verdad este día o en los días venideros, Padre, tu espíritu le revele, tu espíritu le exhorte, le redarguya, Padre, para la honra y la gloria tuya. Somos tus siervos, Señor, somos tus servidores. Anhelamos hacerlo con denuedo, anhelamos hacerlo con amor, Señor, como te agrada a ti, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos a Remanente. Remanente camine, Padre, bajo cielos abiertos, bajo tu presencia, bajo tu bendición, bajo tus abrazos, Señor. Dios Todopoderoso, magnifícate, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria es para ti. Amén, amén. Dios continúe bendiciendo al pueblo redimido por la sangre del Cordero. Amén.